La novela La regenta del escritor español Leopoldo Alas, Clarín, es una de las grandes obras de la literatura española del siglo XIX. Trata temas como la traición, el conflicto entre los valores religiosos y la hipocresía social, y las dificultades de la mujer en una sociedad cerrada y restrictiva. La historia sigue la vida de Ana Ozores, una mujer casada con un juez anciano y enfermo, que se cruza con dos hombres que cambian su vida: Alejandro Mesón, un joven de espíritu donjuanesco, y Fermín de Pas, un sacerdote ambicioso y deseoso de poder. Aviso muy importante. La regenta es una historia escrita en el siglo XIX, ambientada específicamente en España, por lo que el contexto histórico y el entorno reflejan la vida en esa época, muy diferente a la actual. El tiempo y el lugar desempeñan un papel fundamental en la formación de los pensamientos y sentimientos que sufren los personajes. Por lo tanto, los lectores deben comprender que algunos de los conflictos y limitaciones que enfrenta Ana Ozores están profundamente ligados a su época y a una sociedad tradicional y religiosa. En el siglo XIX, España, como muchos otros países europeos, era una sociedad conservadora, regida firmemente por la religión y las normas sociales estrictas. La libertad personal y los derechos de las mujeres eran extremadamente limitados, y la idea de apartarse de las tradiciones o buscar independencia personal se consideraba un escándalo y algo inaceptable. Si una mujer actuaba fuera del marco social permitido, podía enfrentarse a duras consecuencias, que incluían el aislamiento social, la difamación o la pérdida del apoyo familiar. Advertencia sobre el contexto temporal de la novela. Las restricciones sociales sobre la mujer en el siglo XIX. En esa época, la mujer era considerada propiedad de su marido, y se esperaba de ella el cumplimiento de ciertas obligaciones sin cuestionamientos. El matrimonio no estaba necesariamente basado en el amor o la comprensión, sino que se consideraba a menudo un acuerdo social para mantener el honor familiar y la posición social. Ana, como protagonista, se encuentra atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre mayor que ignora sus sentimientos, una situación común en ese periodo. El dominio de la religión y la hipocresía religiosa en la sociedad española del siglo XIX. La Iglesia Católica tenía una influencia significativa en la vida cotidiana, y la sociedad esperaba que todos siguieran estrictamente las tradiciones religiosas. El sacerdote Fermín de Pas representa este aspecto, ya que usa su posición y autoridad religiosa para ejercer control sobre Ana, manteniéndola bajo presión moral y religiosa. En esa época, la Iglesia a menudo era vista como la única autoridad moral, y los valores religiosos tenían gran peso al definir lo que era correcto o incorrecto. El escándalo y el miedo a la deshonra en la sociedad tradicional del siglo XIX, la reputación y el honor personal eran fundamentales. Cualquier comportamiento considerado inapropiado por parte de una mujer, como mantener una relación fuera del matrimonio, se consideraba un escándalo que la perseguiría a ella y a su familia durante años. Ana vive con el temor constante de que su relación emocional con Mesón sea descubierta, ya que sabe que las consecuencias serían terribles, no solo a nivel familiar, sino también a nivel social, donde podría enfrentarse al rechazo, el aislamiento e incluso la difamación pública. La añoranza de libertad y el deseo de escapar. El deseo de Ana de liberarse de las ataduras del matrimonio y de la sociedad es un símbolo de la añoranza de la libertad personal, un deseo que era casi imposible para las mujeres de esa época. Hoy en día, podemos ver ese deseo como un derecho humano natural, pero en el siglo XIX, una mujer que pensaba en escapar de su vida se consideraba una traidora y carente de moral. Esto hace que el conflicto de Ana sea aún más intenso y complejo, ya que enfrenta una contradicción entre sus deseos y las obligaciones que se le han impuesto. Soledad y matrimonio frío. Habitación de Ana. La habitación está tenue e iluminada solo por la luz que entra suavemente por una ventana medio abierta. Ana está sentada cerca de la ventana, observando la vida fuera de su casa. Parece distante, con la mirada perdida, como si anhelara algo más allá de las paredes que la rodean. Ana, voz en off: ¿cuántas veces he mirado por esta ventana, soñando con estar afuera, donde está la vida? Aquí dentro todo está quieto, muerto. No hay movimiento, no hay emoción, solo deberes y un matrimonio vacío.
Se gira lentamente hacia el espejo observando su reflejo con expresión de desilusión. Ana, voz en off, ¿este rostro cuando dejé de ser yo? Cuando me convertí en otra persona, en esta esposa atrapada como todas las demás mujeres de esta sociedad. Intenta sonreír frente al espejo, pero su expresión se desmorona rápidamente, mostrando una tristeza profunda. Suspira, y luego cierra la ventana con un gesto de resignación. Una sala de comedor austera. Don Víctor, un hombre mayor de expresión severa, come en silencio, sin dirigir la mirada a su esposa. Ana está sentada frente a él, intentando romper el silencio que pesa entre ambos. Ana, Víctor, ¿no crees que sería bueno salir un poco? Ir a la ciudad, respirar aire fresco, ha pasado tanto tiempo desde que salimos. Don Víctor levanta la vista y la mira con indiferencia, como si su petición fuera absurda. Don Víctor, ¿a la ciudad? ¿Para qué? Solo hay ruido y gente que no aporta nada. No vale la pena. Ana siente una leve frustración, pero insiste con suavidad. Ana, siento que vivimos aislados, Víctor. Como si estuviéramos atrapados aquí, sin nada que nos conecte con el mundo. Don Víctor responde con tono frío, sin apartar la mirada de su plato. Don Víctor, Ana, vivimos una vida respetable, una vida de honor y deber. Ese es nuestro destino, quedarnos aquí en nuestra casa, lejos de las distracciones mundanas. La vida simple es la única que vale la pena. Ana, con tono de tristeza, pero ¿no tenemos derecho a soñar con algo más? ¿No merece nuestra vida un poco de felicidad? Don Víctor, ¿felicidad? Eso es un concepto romántico vacío. Nosotros mantenemos el honor de nuestra familia, y eso es más importante que cualquier idea de felicidad pasajera. Ana baja la cabeza, resignada, y vuelve a mirar por la ventana con una expresión de profundo desaliento. Diálogo entre Ana y su esposo, don Víctor. Descripción visual, el comedor. Don Víctor, un hombre anciano de rasgos fríos, come en silencio sin mirar a su esposa. Ana está sentada frente a él, intentando romper el pesado silencio entre ellos. Ana, Víctor, ¿por qué no salimos un poco? Vamos a la ciudad, disfrutamos del aire fresco. Ha pasado mucho tiempo desde que salimos. Don Víctor levanta la cabeza y la mira con frialdad, como si su propuesta fuera absurda. Don Víctor, ¿la ciudad? ¿Y qué vamos a encontrar allí? ¿Multitudes? ¿Ruido? Nada que merezca el esfuerzo de salir. Ana se siente frustrada, pero lo intenta de nuevo. Ana, siento que vivimos en aislamiento, Víctor. Como si estuviéramos encerrados aquí y nada sucediera. Don Víctor responde en tono frío, sin mirarla directamente. Don Víctor, Ana, llevamos una vida respetable, una vida de honor y deber. Ese es nuestro destino, permanecer en esta casa, lejos de las tentaciones mundanas. La vida sencilla es la única vida que vale la pena. Ana, con tono triste, pero, ¿no tenemos derecho a soñar con algo más? ¿No merece nuestra vida un poco de felicidad? Don Víctor, con frialdad, ¿felicidad? Eso es una fantasía que no le corresponde a gente como nosotros. Recuerda, Ana, que estamos aquí para preservar el honor de la familia y nuestra posición, eso es más importante que una falsa felicidad. Ana inclina la cabeza y vuelve a mirar hacia la ventana, con una profunda expresión de tristeza. La primera tentación, encuentro entre Ana y Mesón. Escena, fiesta en la casa de un notable, encuentro entre Ana y Mesón-created with by Monaghan.com, visit GPTS Collection. https://imonaghan.com/gpts-collection/cerrar paréntesis-. Episodio 2. La primera tentación, encuentro entre Ana y Mesón. Escena, fiesta en la casa de un notable, encuentro entre Ana y Mesón. Descripción visual, una fiesta lujosa, música clásica sonando de fondo, y los invitados vestidos elegantemente. Ana está sola en una esquina, observando a los presentes con una sensación de alienación, como si sintiera que no pertenece a ese lugar.
Alejandro Mesón, un joven apuesto con una clara carisma, la ve y se acerca a ella con una sonrisa. Mesón, buenas noches, señora Ozores. Espero no molestarla, pero no pude evitar notar su tranquilidad y su belleza, tan distinta a la de los demás. Ana se sorprende un poco, con algo de timidez, pero se siente atraída por su audacia. Ana, buenas noches, señor Mesón. A veces siento que no pertenezco aquí, como si estuviera observando la vida de otros desde detrás de un cristal. Mesón, ¿y me permite preguntarle algo? ¿Qué le impide romper ese cristal y salir a la vida? Ana duda, sintiendo que sus palabras despiertan sentimientos profundos en ella. Ana, creo que, temo las consecuencias. ¿Cómo podría dejarlo todo? Mesón, el miedo, es lo que te mantiene aquí, prisionera de una sociedad que considera la libertad una traición. Pero, ¿no es ese el verdadero engaño? La duda se refleja en el rostro de Ana, pero siente el deseo de saber más. Ana, ¿y si te equivocas? ¿Y si la libertad no es más que una traición a mí misma y a los demás? Mesón, a veces, debemos traicionar para encontrarnos a nosotros mismos. Esta sociedad tuya no se preocupa por tu libertad, sino por vigilarte y mantenerte atada. Si no eliges vivir para ti, ¿para quién vives entonces? Las palabras de Mesón quedan en la mente de Ana, y su rostro muestra señales de duda y atracción. Mesón, buenas noches, señora Ozores. Espero no molestarla, pero no pude evitar notar su tranquilidad y su belleza, tan distinta a la de los demás. Ana se sorprende un poco, con algo de timidez, pero se siente atraída por su audacia. Ana, buenas noches, señor Mesón. A veces siento que no pertenezco aquí, como si estuviera observando la vida de otros desde detrás de un cristal. Una gran sala de estar en la casa de Ana, decorada con muebles antiguos que reflejan el estilo aristocrático del siglo XIX. En las paredes cuelgan cuadros religiosos y retratos de Cristo y la Virgen María. En una pequeña mesa hay un candelabro de plata con velas encendidas que emiten una luz tenue, creando un ambiente de reverencia y solemnidad inquietante. Ana está sentada en una silla cerca de la mesa, nerviosa y con la mirada perdida. Fermín de Pas, el sacerdote con una presencia autoritaria, se sienta frente a ella con una expresión seria, como si estuviera en un juicio espiritual. Ana, me siento perdida, padre. Mi vida siento que es solo sombras e ilusiones. No encuentro en ella sentido ni paz. Fermín la observa con una mirada de aparente compasión, pero su tono de voz denota un intento de control. Fermín, Ana, esa confusión que sientes es una prueba de Dios. Tu alma anhela la paz, pero estás buscando en los lugares equivocados. El diablo puede engañarnos fácilmente, especialmente cuando nuestra fe es débil. Ana muestra signos de duda y ansiedad, pero permanece en silencio por un momento como si no supiera cómo expresar sus sentimientos. Ana, ¿pero por qué siento este vacío? Cada día me despierto y trato de ser la esposa fiel, la mujer virtuosa, pero no siento felicidad, como si estuviera viviendo una vida que no es mía. Fermín la mira intensamente y cambia su tono a uno más severo, como si estuviera reprochándola suavemente. Fermín, Ana, la felicidad no es nuestro propósito en esta vida. Dios nos ha puesto en un camino lleno de pruebas para acercarnos a Él, y debemos aceptarlo con fe. Eres una esposa respetable y tu lugar está aquí, en esta casa, con tu esposo, sirviendo a Dios. Ese es tu verdadero propósito. Ana duda, mirando alrededor, deteniéndose en una imagen de la Virgen María en la pared. Siente que está atrapada entre sus obligaciones religiosas y sus deseos internos. Ana, ¿pero no tenemos derecho a ser libres? ¿A elegir nuestra propia vida en lugar de que nos la impongan? Fermín sacude la cabeza en desaprobación, hablando con más firmeza. Fermín, Ana, la felicidad no es nuestro propósito en esta vida. Dios nos ha puesto en un camino lleno de pruebas para acercarnos a Él, y debemos aceptarlo con fe. Eres una esposa respetable, y tu lugar está aquí, en esta casa, con tu esposo, sirviendo a Dios. Ese es tu verdadero propósito.
Ana duda, mirando alrededor, deteniéndose en una imagen de la Virgen María en la pared. Siente que está atrapada entre sus obligaciones religiosas y sus deseos internos. Ana, pero, ¿no tenemos derecho a ser libres? ¿A elegir nuestra propia vida en lugar de que nos la impongan? Fermín sacude la cabeza en desaprobación, hablando con más firmeza. Fermín, ¿libertad? La libertad es una ilusión, Ana. El diablo nos susurra para que persigamos esa falsa libertad y nos aleja del camino correcto. La sociedad te ha puesto límites para protegerte, para proteger tu honor y el de tu familia. No dejes que las ilusiones de libertad te engañen. Ana se muestra confundida, sus ojos se dirigen a las velas encendidas en la mesa, como si buscara respuestas en la tenue luz. Su rostro muestra la lucha interna entre las palabras de Fermín y su deseo de liberarse. Ana, pero me siento asfixiada, padre. A veces siento que estoy buscando algo más grande que todo esto, algo que no puedo encontrar aquí. Fermín la mira con dureza, como si intentara acorralarla con sus palabras. Fermín, esos pensamientos son la personificación de la tentación, Ana. Dios te ha colocado aquí por una razón, y vives una vida respetable. No permitas que esos pensamientos destruyan tu vida y tu reputación. La fe, Ana, es el único camino hacia la paz verdadera. Ana guarda silencio, mirando las velas con los ojos llenos de lágrimas, como si se sintiera atrapada y perdida. Ana, con voz quebrada, pero, ¿qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa si estoy perdiéndome a mí misma en todo esto? Fermín se inclina un poco hacia adelante, pone una mano sobre la mesa y baja la voz, hablando con una advertencia implícita. Fermín, tu alma está aquí, con Dios, con tu esposo. Si escuchas esos pensamientos perturbadores, traerás destrucción a tu vida. Debes poner tu confianza en Dios y aceptar tu lugar y tu papel. Ana permanece en silencio, mirando al suelo, sintiéndose completamente atrapada. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero intenta no mostrar debilidad frente a él. Ana, susurrando, lo intentaré, padre. Fermín sonríe con frialdad y luego se levanta de su silla lentamente. En esta escena, Fermín representa claramente la hipocresía religiosa, utilizando la fe y el deber como herramientas para controlar a Ana. Intenta inculcarle la idea de que su búsqueda de felicidad y libertad es en realidad una tentación del diablo y que su lugar está en el hogar, al servicio de su esposo y de Dios. Aspectos psicológicos y sociales destacados en la escena: control y dominación. Fermín usa la religión como herramienta de control, destacando cómo la autoridad religiosa en el siglo XIX limitaba la libertad individual, especialmente la de las mujeres. Conflicto interno de Ana. Se muestra claramente el conflicto de Ana entre su deseo de libertad y las obligaciones impuestas por la religión y la sociedad, sintiéndose atrapada entre ambas fuerzas. Símbolos religiosos como herramientas de presión. La presencia de las velas y cuadros religiosos en la casa de Ana simbolizan cómo la fe no solo está presente en la iglesia, sino que impregna cada rincón de la vida de las personas, manteniéndolas atadas y controladas. Este diálogo en español refleja la complejidad de la lucha interna de Ana y pone de manifiesto el poder de la Iglesia y la sociedad sobre la vida privada de las personas en esa época. La escena refuerza el mensaje de la novela sobre la opresión de la mujer y la hipocresía de una sociedad que utilizaba la religión para controlar y limitar la libertad individual. El conflicto interno y la libertad. Escena: encuentro secreto entre Ana y Mesón, aumento de la tensión entre la libertad y la traición. Descripción visual: un lugar aislado en el campo, bajo un gran árbol, donde Mesón y Ana se reúnen en secreto, lejos de las miradas de los demás. La luz del sol se filtra entre las hojas, dando al escenario una atmósfera de peligro y belleza. Ana, siento miedo. Cuanto más me acerco a ti, más siento que estoy entrando en un camino sin retorno. Mesón, el miedo es lo que te mantiene aquí, prisionera en esta jaula. Pero veo en tus ojos algo más, un deseo de libertad, como si buscaras algo más grande que esto. Ana, pero, si esa libertad significa traicionarme a mí misma,
¿traicionar a la sociedad vale la pena? Mesón, a veces, debemos traicionar las expectativas que los demás han impuesto para descubrir nuestra verdadera identidad. Te han colocado en una cárcel de ilusiones y ni siquiera te han dado la opción de conocerte a ti misma. Ana siente un conflicto interno entre su deseo de libertad y el miedo al escándalo, y las palabras quedan grabadas en su mente. Final trágico, escena de la caída de Ana. Escena, la habitación de Ana, enfrentamiento consigo misma. Descripción visual, Ana está sentada sola en su habitación, devastada después de que Mesón la abandonara y dejara el pueblo, mientras los rumores la acechan. Mira su reflejo en el espejo, ve su rostro pálido y parece que observa a una extraña. Ana, voz interna, busqué la libertad y me encontré en una prisión más profunda. Me he convertido en una mujer sin honor, sin dignidad, perseguida por mis pecados. ¿Qué me queda ahora? Sigue mirando su rostro con una expresión de derrota, y cierra los ojos como si no quisiera verse más. Las luces se apagan gradualmente, dejando el final abierto a un destino incierto.